Bueno, vamos entonces a empezar a trabajar hoy con las leyes de los logaritmos. En este video quiero empezar con las leyes de los logaritmos, pero se dan cuenta los objetivos instruccionales. Vamos a conocer las leyes de los logaritmos y aplicar las leyes de los logaritmos en la solución de problemas que envuelven logaritmos. Empezamos entonces con la primera ley. Recuerden que estoy asumiendo que ya usted se estudió los videos anteriores sobre la definición de el logaritmo. Asumiendo eso, pues vamos entonces a continuar con las leyes de los logaritmos. Si usted no se ha estudiado los videos de la definición de logaritmo, pues le aconsejo que se los estudie antes. Discúlpenme, aquí ya había escrito algo, voy a borrar todo esto para entonces empezar desde cero. Váyase leyendo la ley número 1, es lo que yo borro, todo esto que había escrito. Discúlpenme, empecé el video sin verificar que había cosas escritas, pero nada, ya está, eso no es una cosa de otro mundo, se borró ya. Pues empezamos, jóvenes. Fíjense que usted tiene la primera ley de los logaritmos. Aquí tenemos unas condiciones que ya nosotros las conocemos, porque son parte de la definición del logaritmo. La A, la B y la C son expresiones algebraicas que representan números reales positivos. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la A, la C y la B están haciendo el papel del argumento del logaritmo. Por lo tanto, tienen que ser números reales positivos. Aquí no estoy usando el número B, aquí lo coloqué, pero aquí no lo uso, pero eso no es nada. Entonces la B, que es la base, la B minúscula, que es la base, tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser también diferente de 1. Ahora, mira lo que me dice la ley número 1, que si yo tengo la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, yo lo puedo expresar como un solo logaritmo multiplicando los argumentos de los logaritmos que estoy sumando. ¿Se da cuenta? Logaritmo en base de A más logaritmo en base de C es igual a logaritmo en base de A por C. Y fíjense, bien importante, la base tiene que ser la misma. Y mire, importante, donde tengo la mano, si se dan cuenta, mira aquí, yo no tengo un número aquí que no sea diferente de 1. Igualmente aquí, eso es muy importante. Cuando las leyes se aplican, tienen que satisfacer al problema al cual usted va a aplicar cualquier ley, tiene que satisfacer las características de esa ley. Y aquí ustedes pueden ver que yo no estoy multiplicando los logaritmos por ningún número. Aquí el número que hay es 1. Si es que queremos escribirlo, que no se escribe, ¿verdad? Bueno, pues el punto es que, digamos, cómo se aplica esta ley. Vamos a hacer algunos ejemplos. Digamos que usted quiere, ¿no? Ejemplo. Exprese como un solo logaritmo. Como un solo logaritmo. Y digamos que tenemos esta expresión, el logaritmo en base de 2 de x más el logaritmo en base de 2 de x más 1. Note que tengo la suma de dos logaritmos con la misma base, que es base 2. Pues esta ley me está indicando que entonces yo puedo esta suma expresarla como un solo logaritmo en la misma base, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar los argumentos. Aquí el argumento es x, en este otro argumento el argumento es x más 1. Pues entonces aquí tenemos que sería x por x más 1. Aquí iría x por x más 1. Y ya expresamos esta suma de logaritmos en base 2
como un solo logaritmo. Y esto, ¿verdad? El argumento de este logaritmo se puede multiplicar. Esto va a ser lo mismo que el logaritmo en base 2. Y cuando lo multiplico tendría x al cuadrado más x. X al cuadrado más x. Y ya esa suma la expresamos como un solo logaritmo. Fíjense en este otro ejemplo. Si yo tengo, digamos que usted tenga, vamos a poner aquí este otro ejemplo. Si yo tengo aquí logaritmo en base 10, que recuerden que es el logaritmo común, si yo tengo aquí logaritmo común de 4 y le sumo el logaritmo común de 25, note que tal y como está aquí, pues usted no puede calcular mentalmente el logaritmo común de 4 y tampoco puede hacerlo con el logaritmo común de 25. Se requiere de una calculadora. Pero si yo aplico aquí esta ley en donde esta suma exprese como un producto, fíjense lo que sucede. Esto va a ser igual a logaritmo en base 10 de 4 por 25, que 4 por 25 es 100. Pero entonces ahora sí lo puedo calcular, porque ¿cuál es el logaritmo común de 100? O sea, en otras palabras, ¿cuál tiene que ser el exponente del 10 para que me dé 100? El 2. Por lo tanto, logaritmo común de 4 más logaritmo común de 25 es igual a 2. Fíjense cómo aplicando esta ley de los logaritmos pudimos encontrar o evaluar esta suma sin necesitar la calculadora. Ahora vamos para la ley número 2. La ley número 2, fíjense lo que me indica. Estas condiciones, pues no las voy a volver a mencionar. Ya ustedes saben que los argumentos de los logaritmos tienen que ser, representar números positivos, que la base tiene que ser mayor que ser diferente de 1. Vamos directamente a la ley. Fíjense lo que me dice esta ley. Si yo tengo una resta de dos logaritmos con la misma base, yo puedo unirlo, simplificarlo como un solo logaritmo, dividiendo los argumentos. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Logaritmo en base B de A menos logaritmo en base B de C es igual a logaritmo en base B de A dividido entre C. ¿Se dan cuenta? El numerador es ¿quién? El argumento del primer logaritmo. El denominador es el argumento del segundo logaritmo. Y recuerden, en la ley anterior no hice ejemplos, pero también yo puedo aplicar la ley de la derecha a la izquierda. Una división la puedo expresar como una recta, y una recta de logaritmo la puedo expresar como un solo logaritmo dividiendo los argumentos. Vamos a hacer ejemplos de esta ley. Digamos que usted tiene que expresar como un solo logaritmo, exprese como un solo logaritmo. Y tengamos esta expresión. Digamos que tenemos aquí logaritmo en base 5 de s menos logaritmo en base 5 de 24. Pues esto va a ser igual, según esta ley, si tengo una recta de logaritmos con la misma base, voy a dividir los argumentos. Pues esto va a ser el logaritmo en base 5 de s dividido entre 24. Y ya aquí lo expresamos como un solo logaritmo en base 5. Otro ejemplo. Fíjense en este ejemplo. Vamos a trabajar un ejemplo, en este caso numérico. Queremos evaluar, ¿no? Queremos evaluar, y lo que vamos a estar evaluando es lo siguiente: el logaritmo en base 4
de 192 menos el logaritmo en base 4 de 3. Ahora, al usted aplicar las leyes, esta ley, ¿qué va a suceder? Que esta resta la puedo convertir en un solo logaritmo, dividiendo los argumentos. Es decir, dividiendo 192 entre 3. O sea que eso me quedaría que esto va a ser igual al logaritmo en base 4 de 192 dividido entre 3. Que sabemos que si dividimos esto, 192 dividido entre 3, eso nos va a dar 64. O sea que esto va a ser igual al logaritmo en base 4 de 64, que esto va a ser igual, ¿a quién sería este? A 3, ¿verdad? Sí, porque mira, 4 por 4, 16, 16 por 4 son 64, pues este logaritmo va a ser entonces, ¿qué? 3. Por lo tanto, logaritmo en base 4 de 192 menos logaritmo en base 4 de 3 es igual a 3. Y fíjense que utilizando esta ley pudimos evaluar esta resta de los logaritmos sin utilizar la calculadora. Ahora vamos para la ley número 3. Fíjense en esta ley. Esta ley nos indica, y de nuevo, recuerden, A tiene que ser mayor o igual que 0, perdón, A tiene que ser mayor que 0, B es la base que tiene que ser un número real mayor que 0 y diferente de 1, y la N que es, digamos, le podemos llamar el coeficiente del logaritmo, ¿verdad? Abusando un poco del lenguaje, ese número que está multiplicado por el logaritmo puede ser también cualquier número real y que sea diferente de 0, porque si es 0, pues 0 multiplicado por el logaritmo es 0, y aquí también pues nos quedaría a la 0 que es 1, el logaritmo en base de 1 va a ser entonces 0, pero que cuando 1 es 0, pues todo esto se convierte en algo sumamente trivial. O sea que la n va a ser un número real diferente de 0, aunque también puede ser 0. Miren lo que me dice esta ley. Fíjense, si yo tengo un logaritmo multiplicado por un número n, fíjense lo que pasa. La n pasa o puede pasar como el exponente del argumento, pero se da cuenta que tiene que ser el exponente, la n va a ser el exponente de todo lo que yo tenga en el argumento del logaritmo, que aquí está siendo representado por a, y viceversa. O sea, si yo tengo un logaritmo y el argumento está elevado a un exponente, que aquí lo estamos llamando n, pues ese exponente puede pasar frente al logaritmo y multiplicarse por él. Vamos a algunos ejemplos. Digamos, si usted tiene el ejemplo si usted tiene aquí 3 multiplicado por el logaritmo en base 7 de x más 3, pues esto va a ser igual. Cuando aplico esta ley, el exponente 3 pasa, ¿no?, como exponente del argumento. O sea que sería logaritmo en base 7 de x más 3 elevado a la 3. Y a mí siempre me gusta colocar el argumento ya sea entre paréntesis, entre corchetes, y tenemos que aquí aplicamos la ley para este 3 que estaba multiplicado por el logaritmo, pasarlo como exponente de el argumento. En el próximo video, en la parte 2 de este video, vamos a empezar a hacer ejercicios en donde apliquemos las leyes de los logaritmos. Entonces pasen directamente al próximo video.